Afirmativa, favor de levantar la mano. Los que estén en contra, favor de levantar la mano. En abstención. Diputado presidente, le informo que se obtuvieron 30 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, señor diputado. Derivado del resultado, se aprueba el acta de la sesión de fecha 10 de septiembre del 2024. Con fundamento en el artículo 144 de nuestra ley orgánica, se solicita a la diputada Lisbeth Iraíz Ordaz Islas, designada por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, brinde lectura a un extracto del dictamen que aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Con la venia de la directiva y con el permiso del presidente. Y toda vez que los integrantes de esta legislatura han sido notificados en tiempo y forma del contenido del cuerpo del dictamen en su totalidad y en términos del artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, doy lectura al extracto del instrumento jurídico que nos ocupa para los efectos conducentes que marca la normatividad, por lo cual se expone de manera cronológica los actos jurídicos que dan como resultado el desarrollo del proceso legislativo. El 5 de febrero de 2024, el titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas constitucionales y reformas secundarias, dentro de las cuales se instruyó la iniciativa que reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, propuesta que dio origen al dictamen en discusión. La madrugada del miércoles 11 de septiembre de 2024, con 86 votos a favor y 41 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. En esa misma fecha, a las 7 horas, la presidencia de la directiva del Congreso de nuestro Estado recibió el oficio firmado por la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, mediante la cual remite a esta soberanía el expediente que contiene dicho proyecto de decreto, para efecto de continuar con el proceso legislativo señalado en el artículo 135 constitucional. Seguidamente, el mismo 11 de septiembre, a las 9 horas con 17 minutos, la Secretaría de Servicios Legislativos de este Congreso turnó a la presidencia de la Comisión Legislativa y Puntos Constitucionales, la cual presido, el expediente en mérito para efecto de su análisis y resolutivo en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. El asunto en comento se registró en el libro de gobierno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales con el número 001-2024. El 12 de septiembre del presente año, a las 11:30 horas, previa convocatoria efectuada en los términos previstos en la ley, se llevó a cabo la sesión de la Primera Comisión Permanente de la Legislación y Puntos Constitucionales, en la cual se sometió a consideración y votación de los 17 integrantes el dictamen que aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. En dicha sesión, el dictamen señalado fue aprobado por mayoría de 13 votos a favor, por lo cual el mismo fue inscrito en la Secretaría de Servicios Legislativos a las 13 horas con 42 minutos de esta misma fecha para ser considerado en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de esta sesión.
Finalmente, mediante convocatoria realizada en los términos legales, la Secretaría de Servicios Legislativos convocó a las y los integrantes de esta 60ª legislatura a la sesión ordinaria que ahora nos ocupa, en la cual se someterá a votación el dictamen en estudio conforme al orden del día aprobado. En virtud de lo anterior, se expone ante esta soberanía el dictamen que aprueba la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, mismo que fue sustanciado por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales en los siguientes considerandos: que de conformidad en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las adiciones o reformas propuestas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden la reforma o adiciones que éstas aprueben por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Que el artículo 48 y 49 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo regulan que toda iniciativa de ley o de decreto deberá pasar a la comisión o comisiones respectivas y que el trámite de la misma se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Que el artículo 27 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, en su fracción tercera, faculta a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para analizar y dictaminar las minutas de reforma o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, justificando con ello la competencia materia de esta comisión dictaminadora. Que la propuesta de reforma de mérito contempla cambios sustanciales en el sistema de impartición de justicia. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales consideró viable la minuta con proyecto de decreto, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el dictamen plantea proponer al Pleno el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Se reforman disposiciones relativas a 18 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El párrafo segundo del artículo 17, la fracción octava del artículo 76, los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, 12º, 13º, 14º, 15º del artículo 94, las fracciones tercera, quinta y sexta del artículo 95, los párrafos primero, segundo del artículo 96, los párrafos primero y actuales segundo, tercero, séptimo del artículo 97, los párrafos primero y tercero, cuarto del artículo 98, el párrafo tercero, la fracción primera del párrafo cuarto y los párrafos séptimo, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, cuarto, los actuales párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo segundo, décimo tercero del artículo 100, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 101, el párrafo segundo de la fracción primera y el párrafo quinto de la fracción segunda del artículo 105, los párrafos primero y tercero de la fracción segunda, el párrafo primero de la fracción décima y los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción octava del artículo 107, los párrafos primero y segundo del artículo 110 y los párrafos primero y quinto del artículo 111, la fracción primera del artículo 113, los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la fracción tercera del párrafo segundo del artículo 116, los párrafos primero y tercero de la fracción cuarta y párrafo cuarto de la fracción octava del apartado A del artículo 132 y el segundo párrafo de la fracción décima segunda del párrafo B del artículo 123. Asimismo, se adicionan diversas disposiciones relativas a 6 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción décima, recorriéndose la fracción subsecuente del apartado A y un párrafo segundo de la fracción séptima del apartado B del artículo 20. Las fracciones 2, 3 y 4 al párrafo primero y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 96, un párrafo segundo y fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, reconociéndose los subsecuentes. Al artículo 97, los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, recorriéndose los subsecuentes. Y un párrafo último al artículo 100, un párrafo cuarto al artículo 105 y un párrafo último al artículo 116.
Asimismo, se derogan disposiciones relativas a 5 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la fracción 18 del artículo 89, la fracción segunda y el segundo párrafo del artículo 95, el segundo párrafo del artículo 98, el párrafo 14º del artículo 99, los actuales párrafos 10º y 11º del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se aprueban 12 artículos transitorios relativos a la entrada en vigor e instrumentación, armonización e implementación de las reformas y adiciones señaladas. El presente dictamen fue aprobado el 12 de septiembre del año en curso, por lo que obran en el mismo las firmas de las y los integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales de esta legislatura. Compañeras y compañeros, por todo lo antes referido y en términos de lo relatado, se somete a consideración de las y los integrantes del Pleno el dictamen expuesto. Ahora bien, compañeras y compañeras, ciudadanos hidalguenses, expuesto lo anterior, me posiciono ante ustedes para expresarle mi firme apoyo a la reforma del Poder Judicial que el día de hoy se presenta en este honorable Congreso. Esta reforma representa un paso decisivo hacia el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia, hacia una demanda legítima y apremiante de la sociedad mexicana por un mandato popular que no puede seguir ignorándose. Como diputada local del Grupo Parlamentario de Morena, estoy convencida de que estas modificaciones responden a las exigencias actuales de transparencia y eficacia, al tiempo que acercan a la ciudadanía a un poder judicial más accesible y comprometido con el bienestar común. Por mencionar algunos de los puntos más innovadores y trascendentes de esta reforma, radica la introducción de mecanismos de elección popular directa para la introducción de la Suprema Corte, magistrados y jueces. Este proceso será supervisado por un comité de expertos, quienes garantizarán que los aspirantes cumplan con los más altos estándares de ética y profesionalismo. Este cambio asegura que el proceso de selección se mantenga libre de influencias políticas que en el pasado han afectado la imparcialidad de nuestro sistema de justicia. Lejos de debilitar la independencia del Poder Judicial con voces disidentes que han reiterado sin fundamento este mecanismo, tiene la esencia de fortalecer la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial para que se refuerce la autonomía del Poder Judicial al encargarse en la administración y sanciones de jueces que incurran en faltas. De este modo, se asegura que las acciones de los jueces se rijan exclusivamente por la ley, sin interferencias externas. Este avance representa un paso firme a un sistema de justicia justo y transparente. Otro aspecto relevante es la eliminación de la facultad de Senado para designar a los ministros de la Suprema Corte. Al sustituir este proceso por la elección directa, se elimina una de las fuentes de influencia política en la designación de los jueces, con lo que se democratiza el acceso a estos cargos y se refuerza la responsabilidad de los servidores judiciales ante la ciudadanía. Esta misma propuesta reduce el número de ministros en la Suprema Corte, apunta a agilizar la toma de decisiones, permitiendo un funcionamiento más eficaz de este tribunal. La prohibición de la reelección de ministros evitará la permanencia indefinida en el cargo, favoreciendo la renovación constante del Poder Judicial. Esta reforma no solo se limita a reorganizar estructuras, sino que introduce mecanismos que promueven la participación activa de la ciudadanía y aseguran la integración de una administración de justicia. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial, responsable de sancionar a los jueces que incumplan sus obligaciones, demuestran el compromiso de una reforma con la transparencia y la rendición de cuentas. El sistema judicial que esta reforma impulsa será más eficiente, accesible y sobre todo más justo. Las evaluaciones periódicas de los jueces y magistrados garantizan que el compromiso con la excelencia se mantengan, al tiempo que la justicia impartida refleje los principios democráticos que rigen nuestra nación. Esta propuesta, sin duda, responde a las necesidades urgentes de una sociedad
que demanda un sistema judicial confiable, que garantice una justicia pronta y equitativa. No se trata de un mero ajuste, sino de una transformación profunda que mira hacia el futuro, con el propósito de consolidar el Poder Judicial sólido, confiable y capaz de enfrentar los retos actuales y futuros con eficacia y equidad. Por estas razones expuestas, reitero mi respaldo total a esta reforma e invito a mis compañeras y compañeros a unirse a esta oportunidad histórica para transformar la justicia que México merece. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente. Gracias, señora diputada. Con fundamento en el artículo 145 de nuestra ley orgánica, se abre un espacio para que quien desea hacer uso de la palabra lo manifieste si es en pro o en contra del dictamen. En consecuencia, se abre el registro de oradores y oradoras. Diputada Claudia Islas, ¿en qué sentido? En contra. Diputada Montserrat. ¿En qué sentido, diputado Alcántara? En contra. Diputado Juan Pablo, ¿en qué sentido? Presidente, a favor. Diputado Miguel Ángel. A favor. Diputado Julián. Diputada Cintia. Diputada Miranda. Diputado Marco. Diputado. A favor del proyecto. ¿Existe alguna otra participación? ¿En qué sentido, diputada? ¿Existe alguna otra participación? No, creo que no. Muy bien, se cierra el registro de oradoras y oradores e informo que se tiene registro de las siguientes diputadas y diputados. En contra,
diputada Claudia Lilia Luna Islas, Joana Montserrat Hernández Pérez, Carlos Alejandro Alcántara Carvajal y el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante. En pro, diputado Juan Pablo Escalante Urbán, Miguel Ángel Moreno Zamora, diputado Juliano Chebuena Hernández, diputada Cintia Citlali Delgado Mendoza, diputada Hilda Miranda Miranda, en pro Mónica Leanet Reyes Martínez y diputada Tania Heréndira Mesa Escorza. Conforme al registro con fundamento en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 73 de su reglamento, las y los oradores hablarán alternativamente, comenzando por el inscrito en contra y hasta que la lista quede agotada. Iniciamos con la diputada Claudia Lilia Luna Islas. Se concede el uso de la tribuna a la diputada hasta por un máximo de 10 minutos. Con tu permiso, diputado presidente. ¿Es necesaria una reforma judicial? Sí. La respuesta es lógica para todos y todas las habitantes de nuestra República que han padecido problemáticas serias con la impartición de justicia. Es indudable que se requieren cambios en el Poder Judicial federal y estatal, pero la manera en que esta reforma constitucional aborda estas modificaciones en nada contribuye para que existan resoluciones apegadas a justicia. La mayoría de los ciudadanos de nuestra nación no distinguen entre procuración de justicia e impartición de justicia. Tampoco distinguen que hay niveles de gobierno donde se imparten ambas, es decir, el estatal y el federal, y que el déficit más grande de atención está en las fiscalías o en los ministerios públicos. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad, INEGI 2023, estima que en el año 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos. Se denunciaron 10.4 de ellos, no se investigaron 94.2 y solo se resolvieron el 15.5%, lo que nos deja ver que la respuesta a la problemática no es la elección de los impartidores de justicia por el voto de la ciudadanía, sino que hay problemas de fondo que abordar. Esencialmente, la oposición del Partido Acción Nacional a nivel federal y la suscrita es la forma en que serán electos los ministros, magistrados y jueces, dado que un principio fundamental de la impartición de justicia es la imparcialidad. Al volver estos cargos de elección popular, existe el sesgo de que dichos impartidores de justicia protegerán los intereses de quienes los apoyarán en su elección. En consecuencia, la división de poderes se debilita y ello representa un retroceso a nuestra democracia. Todos los que estamos aquí sabemos que el gran problema estriba desde la procuración de la justicia y desde luego posteriormente en la impartición pronta y expedita de la misma. Pero ¿se han preguntado por qué hay tanto rezago en la resolución de expedientes en el Poder Judicial Federal? Daré datos concretos solo del estado de Hidalgo. Los tribunales colegiados de circuito en el 2023 resolvieron un total de 5,684 asuntos, un promedio diario de 15.5 sentencias al día. Sin embargo, la demanda es mucho mayor. Se ingresaron durante ese mismo periodo 7,179 demandas, aún con solo 150 personas laborando en 3 tribunales, cubriendo el 79.17% del total.
Es claro que lo que falta son más tribunales para poder ofrecer un servicio más eficaz y pronto. No obstante, los constantes recortes presupuestales han afectado la apertura de nuevos órganos, como estaba previsto en el Estado con la apertura de un tribunal colegiado más, un juzgado de distrito especializado en materia mercantil y un juzgado de distrito mixto. Suena sencillo, pero la realidad es que cada asunto se trata de la vida, de la libertad, de las personas y de su patrimonio. Cada asunto implica un estudio minucioso, muchos de ellos con varios tomos de expedientes o de horas de videos de audiencias. Cada constancia que obra en el expediente se tiene que revisar. A esto se le suma el trámite de juicios y múltiples responsabilidades administrativas con las que tiene que cumplir y los filtros para que se realice un trabajo de excelencia, que empieza desde el oficial judicial hasta llegar a los jueces o magistrados. Es por ello que cada persona que integra el Poder Judicial de la Federación debe por lo menos contar con la licenciatura en Derecho. Pero eso no es todo, deben pasar exámenes de oposición, deben demostrar estar capacitados para el lugar que desempeñan, competir con iguales y demostrar ser los mejores para desempeñar el cargo. La elección de los impartidores de justicia ya ha fracasado en Bolivia. Este era el único país donde los miembros de los más altos tribunales son elegidos por voto popular. Las elecciones judiciales en Bolivia de los años 2011 y 2017 fueron un fracaso. 2/3 de los votantes anularon sus votos o dejaron las boletas en blanco. Razón del fracaso, las listas de los postulantes fueron confeccionadas desde el Poder Ejecutivo. No había una verdadera elección. ¿Cuáles fueron los efectos? Los jueces electos comprendieron que su futuro dependía del partido en el gobierno, no de los votantes, lo que significa servilismo hacia el gobierno, y había cambio de lealtades con cada administración. De igual forma, en la Unión Europea, específicamente en Polonia, se ha tildado a la Corte de Justicia de corrupta por emitir veredictos desde la política y se ha recomendado que actúe con independencia. La imparcialidad de justicia se logra cuando los jueces son seleccionados por méritos, no por afinidades políticas, y los jueces deben ser imparciales, no cumplir promesas de campaña ni congraciarse con los electores. Diputadas y diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, que se dieron el tiempo para escuchar a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación de Hidalgo. Más allá del sentido de su voto, muchas gracias. La democracia se construye escuchando y se pone en práctica con la tolerancia a la diversidad de opiniones. Siendo coherente con mis principios e ideales y el Partido Acción Nacional, en el que milito desde hace 24 años, votaré en contra de la reforma constitucional propuesta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Continuamos en pro con el diputado Juan Pablo Escalante Urban. Adelante, señor diputado. Con su venia, presidente. Saludo con agrado a las y los integrantes de la 66ª legislatura del Estado de Hidalgo, a los medios de comunicación y a quienes nos acompañan en los canales oficiales de este Congreso, amigas y amigos todos. Con absoluto respeto, me dirijo a ustedes para fijar mi posicionamiento en torno a la reforma judicial propuesta por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En los sexenios pasados, algunos de los logros históricos del pueblo mexicano fueron desechados y una buena cantidad de artículos torales de la Constitución de 1917 fueron reformados o quedaron como letra muerta. A consecuencia de las leyes y reformas en esa época, se desmanteló el estado de bienestar surgido tras la Revolución de 1910, el privilegio se concentró en unas cuantas manos y la desigualdad y la pobreza aumentó de manera exponencial, a la vez que los salarios y los derechos de los trabajadores se congelaron y se dispersaron. A partir de 2018, el pueblo mexicano
formalizó un enérgico cambio de rumbo para retomar los derechos, la paz y el bienestar que había desaparecido. En ese tenor, durante el sexenio que concluye, hemos priorizado en beneficio del pueblo, defendiendo nuestra soberanía, impulsando proyectos encaminados a recuperar los derechos para los trabajadores, apoyando a las infancias y a las juventudes. Ese es nuestro camino en compañía de un liderazgo popular que entendió que servir al pueblo es el acto más noble del oficio político, no más la oportunidad para servirse y defender privilegios. El pueblo de México, en las pasadas elecciones, fijó el rumbo del país con una votación histórica, haciéndonos partícipes de presenciar la llegada de la primera mujer presidenta de México. Sin duda, un logro importantísimo en esa lucha por conseguir paridad e igualdad en las instituciones del Estado. Por ello, también el proyecto de decreto enviado por el Senado de la República recoge la voluntad de aquellos que coinciden en que la corrupción se apoderó de todos los círculos públicos y sociales del país. Uno de los puntos más importantes de esta reforma es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que permitirá acabar con los privilegios instalados en el Consejo de la Judicatura Federal, permitiendo que las y los ciudadanos tengan la verdadera oportunidad de gozar de un instrumento para realizar quejas en contra de quienes imparten justicia. Los ciudadanos podrán dar aviso al Tribunal de Disciplina Judicial, lo que traduce como un logro más para el pueblo de México. Es un hecho que nuestro sistema judicial requiere de una transformación profunda para garantizar su eficiencia y eficacia, haciéndolo más accesible para las y los ciudadanos. Contrario a lo que se ha tratado de desvirtuar por grupos que no comulgan con los postulados de nuestro movimiento, que es el segundo piso de la cuarta transformación. Me refiero precisamente a los grupos que durante años decidieron solamente buscando un beneficio sin tomar en cuenta las necesidades reales de los sectores que durante años fueron hechos a un lado por no contar con el respaldo del Estado. Fijo mi postura en favor de la reforma judicial propuesta en el proyecto de dictamen enviado por el Senado de la República, pues termina con el exceso de privilegios instaurados en los tribunales de justicia del país, no dejando de lado que también nos toca discutir, analizar y proponer los ordenamientos secundarios en el ámbito local, donde seguro estoy que habremos de llegar a los consensos necesarios para el beneficio de todas y todos los hidalguenses. Es claro que el sistema de justicia mexicano necesita reformarse. Somos parte de esta transformación, pues los 35.9 millones de votos que obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, se traducen en una conquista histórica de aquellos que comulgan en buscar un México mejor para las generaciones venideras. Reitero fuerte y claro, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en Hidalgo cuentan con aliados, pues de la mano de nuestro gobernador Julio Menchaca Salazar estaremos dispuestos a defender la continuidad de transformación en el país. Me sumo a la defensa de esta reforma judicial y en Hidalgo la reforma va. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Johanna Montserrat Hernández Pérez, hasta por un máximo de 10 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, para aprobar la reforma al Poder Judicial en el Senado, fue necesario apoderarse del INE, sobornar a magistrados electorales, pactar inmunidad con los yunes, comprar a 2 legisladores, detener al padre de otro senador, reprimir una manifestación en el Senado de la República y en muchos de los congresos estatales, votarlas en una sede alterna o como aquí, a deshoras con una convocatoria a voto pronto. Y a esto le llaman democracia. Tenemos en la mesa un dictamen que no podemos tomar a la ligera, que aunque ya fue votado en el Senado, nuestra obligación es analizarla y observar sus deficiencias y fortalecerlos juntos, porque está en juego la independencia y la evolución del Poder Judicial de la Federación y de nuestro Estado. El Poder Judicial, desde su creación, ha sido un pilar esencial en la construcción de nuestro Estado de Derecho.
A lo largo de los años ha evolucionado, adaptándose a los tiempos, modernizándose para responder mejor a las necesidades de la ciudadanía. En lugar de brindar claridad, de fortalecer la confianza de nuestras instituciones, lo único que genera es mayor incertidumbre, tanto para la ciudadanía como para todos aquellos que laboran dentro de estas instituciones de impartición de justicia. ¿Acaso podemos permitirnos retroceder en los avances que se han logrado? ¿Podemos aceptar una reforma que, en lugar de consolidar una justicia más accesible y eficaz, amenaza con desestabilizarla? La respuesta, compañeras y compañeros, es un rotundo no. La incertidumbre que esta reforma genera no solo afecta a quienes buscan justicia, sino también a quienes la imparten, jueces, magistrados, personal judicial, a todos los que se ven ahora envueltos en un mar de dudas sobre el futuro de su labor y la autonomía de sus decisiones. No podemos cerrar los ojos ante lo que está en juego. No podemos permitir que se debilite uno de los pilares más importantes de nuestra democracia. Defender la independencia del Poder Judicial es defender los derechos de todas y de todos. Es garantizar que, sin importar quién esté en el poder, la justicia prevalezca. Compañeras y compañeros, en nuestras manos está la responsabilidad de frenar este retroceso aquí en nuestro Estado. ¿Cómo podemos pensar en elegir a un juez por voto popular si hoy no fortalecemos nuestros ministerios públicos? Si hoy somos un Estado que no ha podido pasar de Procuraduría a Fiscalía. Esos son los retos que de verdad tenemos. En nuestras manos está la decisión de luchar por un sistema de justicia que sea verdaderamente independiente, eficiente y justo. No nos dejemos engañar por las promesas de cambios, que en realidad solo nos condicionan y nos mandan a más problemas y mayor incertidumbre. Este es el momento de actuar con firmeza y con convicción. Reformulémonos esta reforma que tanto daño puede causar a nuestra democracia. Defendamos al Poder Judicial que todos hemos ayudado a construir. Esta es una tarea que nos exige valentía, compromiso y sobre todo unidad, porque solo juntos vamos a devolverle a nuestro país la justicia que se merece. No obstante, la reforma judicial que se pretende aprobar no representa un paso hacia la democratización y a la justicia para todos. Elegir a los jueces, ministros y magistrados por votación popular puede parecer una medida democrática, pero en realidad abre la puerta a la politización de la justicia, a la pérdida de independencia judicial que tanto nos ha costado construir. Desde el Grupo Parlamentario del PRI, hacemos un llamado a todas y a todos los presentes a reflexionar sobre lo que está en juego y anunciamos nuestro voto en contra de esta reforma que nace viciada. ¿Cómo podemos hablar de justicia si no se ha escuchado a quienes están llamados a impartirla? ¿Cómo podemos hablar de equidad si no se ha dado voz a todos los sectores de la sociedad? No permitamos que se apruebe una reforma que, en lugar de avanzar hacia un sistema de justicia más justo y equitativo, nos lleve a un retroceso del que nos costará mucho salir. La justicia en México debe ser independiente, imparcial y basada en el mérito, no en el populismo o en el interés político a corto plazo. Lo que están haciendo esta noche es traicionando a la patria que juraron proteger, traicionando a las y los que votaron por ustedes, y estoy seguro que la historia se los va a juzgar. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel Moreno Zamora hasta por un máximo de 10 minutos. Buenas noches a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Celebro el día de hoy que justamente hoy tenemos un parlamento abierto, porque justamente por la mañana fuimos unos de los pocos congresos locales que pude escuchar a personas del Poder Judicial
y que a través de eso estamos construyendo para poder generar el diálogo, para poder construir en favor de todos, porque sabemos perfectamente de que hoy hemos llegado por un voto, pero también sabemos que tenemos que escuchar a la otra parte. Lo que hoy sí no comparto es justamente el que estas personas que hoy dicen ir en contra del poder, de la reforma al Poder Judicial, el que justamente nos han señalado como chairos y que justamente han señalado que el pueblo no sabe decidir, que justamente dicen que no se sabe lo que se va a decidir en la reforma al Poder Judicial, que venimos a levantar la mano como si fuéramos unas personas a las cuales solamente nos susurran porque no tenemos un raciocinio. Hoy les puedo decir de que el pueblo es sabio y que justamente el 2 de junio se dio esa facultad donde esos casi 36 millones de personas que votaron justamente por un segundo piso de la transformación y que justamente votaron a favor de una científica, una mujer brillante y la primera mujer presidenta como es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, eso nos hace saber que el pueblo es sabio. Hoy es tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Y justo es ahí donde yo celebro algo de las muchas cosas que ha dejado nuestro gran querido compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el que se politice el día a día de nuestro país, el que se politice a través de un pueblo informado, porque justamente es ahí donde ha podido generarse un cambio, donde justamente es ahí donde hoy no engañan al pueblo. Hoy, a partir de este 2 de junio, esta cúpula que tomaba las iniciativas en campos de golf o en algunos espacios deportivos cerrados y que pensaban que tenían el poder, hoy la sociedad justamente le ha dado un espaldarazo, porque justamente nosotros que estuvimos en campaña 60 días, estuvimos recorriendo casa por casa, puerta por puerta, y es cuando conocíamos y nos agradecían justamente en cada una de ellas, porque justamente encontrábamos adultos mayores que nos agradecían y nos llevaban y nos decían: denle mi agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros vamos con el plan C, porque nosotros en todo momento informamos, desde campaña, posterior a la campaña, hemos generado asambleas informativas, hemos generado el recorrer en los 18 distritos de nuestro estado, estas asambleas en lo cual justamente hablan de esta reforma, porque nosotros, a diferencia de la oposición, no sesionamos en lo oscurito como lo dicen, porque también les recuerdo que justamente cuando estas reformas pasaron en el pasado, ¿qué ocurría? Llegaba el chupacabras, llegaban cosas, el final de la telenovela, para que justamente engañaran al pueblo. Hoy, les repito, el pueblo está informado y al pueblo ya nadie lo engaña. Hoy también celebro de que justamente en el Poder Judicial existen hombres y mujeres honradas, honestas y trabajadoras. Desafortunadamente, el tema es en la cúpula, donde estos excesos son los que han llevado a que se generen el enriquecimiento de manera muchas veces ilegal, y que justamente estos ministros hoy están ni siquiera preocupados porque esto termine, porque afortunadamente para ellos, pero a costa del pueblo, tienen un bienestar social que ha sido en contra del mismo. Yo quiero decir fuerte y claro que en este posicionamiento les recordamos justamente a la oposición que no vamos a dar ni un paso atrás, de que justamente les recuerdo de que no se den golpes de pecho, porque fue una burla lo que vivimos y que vio todo el país, como en Coahuila
se distribuían los órganos autónomos, cómo se distribuían el Instituto de Transparencia, cómo se distribuían las notarías y cómo se distribuían las magistraturas. Por eso, hoy les digo que mi voto va a favor de la reforma al Poder Judicial y que, como lo comentamos, vamos en apoyo a ese plan C, porque aquí en Hidalgo tenemos gobierno, porque en México tenemos una gran presidenta y porque aquí en Hidalgo la reforma va. Por eso les digo, que viva México, que viva el plan C, y me da mucha tranquilidad saber que el pueblo de México va a elegir a sus jueces, magistrados y ministros de manera popular. ¡Que viva el sabio, honesto y valiente pueblo de México! Muchas gracias. Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Alejandro Alcántara Carvajal hasta por un máximo de 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Compañeras y compañeros legisladores, amigos, amigas y amigues de los medios de comunicación, aprovecho este espacio para saludar a la sociedad hidalguense que mira esta transmisión a través de las redes sociales y de las plataformas de este Congreso. Buenos días a todos. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en Hidalgo envía un fraterno y afectuoso saludo a los diputados y a los senadores de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión, porque aún sin pretenderlo, se convirtieron en una resistencia responsable defendiendo los intereses de nuestra población ante esta prematura e ilegal reforma judicial. El pasado 4 de septiembre del presente, ante toda la sociedad hidalguense, cada uno y cada una de nosotros juramos guardar, cumplir y hacer cumplir lo que dicta nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan. Parte medular del respeto a nuestra Constitución es respetar sus competencias y es respetar la división de poderes. La reforma impuesta y hoy discutida en este recinto para su aprobación y ratificación invade los ámbitos de esta competencia, carece de legalidad y no ha sido lo suficientemente analizada y discutida. Parte de la justificación para aprobar de manera urgente dicha reforma es exponer los beneficios económicos y patrimoniales de las personas juzgadoras. Pero también ha pretendido decir que las personas que trabajan en el Poder Judicial solo están defendiendo sus privilegios. Con esta reforma, supuestamente, se pretende organizar y ahorrar gastos superfluos que ponen en aprietos al Poder Judicial. Pero las elecciones pretendidas para elegir a los jueces también conllevan un presupuesto del cual no se nos ha hablado. La elección también va a costar dinero y el ahorro que se pretende va a ser inexistente. Abre la puerta a intereses personales y a extremos que tengan a la justicia para hacer un apoyo condicionado, por lo que si se aprueba esta reforma, la justicia ya no va a ser ciega, la justicia va a ser condicionada. Compañeras, en Perú, por ejemplo, se implementó en los años 90 la figura de juez sin rostro para erradicar delitos como el terrorismo. Pero en solo 3 años Amnistía Internacional ha detectado que hay más de 700 casos en donde hay personas juzgadas y que son personas inocentes, personas a las que se le han hecho acusaciones falsas. Pretender que eso no nos va a pasar a nosotros con esta reforma al Poder Judicial puede ser muy inocente, porque somos parte de esta sociedad. A la sociedad hidalguense les digo, todos merecemos justicia.
Y les digo desde aquí, nuestras infancias, nuestras juventudes, nuestros pueblos originarios, las personas con discapacidad, los migrantes, las madres buscadoras en este país, las personas de la diversidad sexual y sexogenérica, especialmente los hombres y las mujeres trans, merecemos tener derecho a la justicia. Ellos se merecen justicia. Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros, la bancada de Movimiento Ciudadano mantenemos nuestra posición firme y responsable, congruente, exigiendo que todas las voces, incluyendo la de los ministros y personal del Poder Judicial, merecen ser escuchadas. Esta mañana para mí fue muy triste saber que se le cerró la puerta al personal del Poder Judicial. Gracias, diputada Claudia, por abrirles las puertas de este Congreso. Para todos los hidalguenses, esta es nuestra casa. Todos debemos estar bienvenidos a venir aquí. Mi voto está debidamente informado. He leído la reforma, la tengo en mis manos. Y como es debidamente informado, presidente, mi voto es en contra. La reforma judicial debe ser analizada por todos y por todas. Todos merecemos ser escuchados. Mi voto y el de mi bancada en contra. ¿Es cuánto, presidente? Se concede el uso de la tribuna al diputado Julián Nochebuena Hernández. Con su venia, compañero presidente. Adelante, señor diputado. Honorable Asamblea, estimados compañeros legisladores y legisladoras, a los medios de comunicación presentes y al pueblo de Hidalgo. Me presento hoy con profunda responsabilidad ante este pleno para expresar mi postura a favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación. El día miércoles 11 de septiembre, las y los senadores aprobaron una de las reformas constitucionales más trascendentales en la historia de México. Consecuencia de ello, hoy estamos debatiendo esta propuesta, la cual es de suma relevancia porque no solo busca cambiar las estructuras de uno de los poderes fundamentales del Estado, sino que refleja el mandato y la voluntad del pueblo de transformar las instituciones que durante mucho tiempo han operado a espaldas de la ciudadanía. Es importante recordar que nuestro marco constitucional, en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece claramente que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Este principio nos guía y nos legitima a realizar cambios que responden al sentir popular, porque el pueblo es quien otorga el poder y por lo tanto tiene el derecho de exigir que ese poder se ejerza para su beneficio. Así también, el artículo 135 de nuestra Constitución se regula el complejo proceso para realizar reformas constitucionales, exigiendo mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la aprobación por parte de la mayoría de los congresos locales. Este proceso es la máxima expresión del llamado poder reformador, que no es más que la voluntad soberana del pueblo expresada a través de sus representantes. Este mismo pueblo, en el 2018, 2021 y este 2 de junio, confió su mandato en el movimiento de transformación, dándonos la fuerza y la legitimidad para impulsar reformas como esta.
Una de las razones por las que esta reforma es controversial es por la propuesta de que jueces, magistrados, ministros sean elegidos por voto popular. Este planteamiento ha generado debate porque hay sectores que no comprenden los nuevos tiempos que vive la nación y el estado de Hidalgo. Esos sectores, más que argumentar con razones sólidas, han recurrido a comentarios clasistas y a una defensa irracional de un sistema que históricamente ha favorecido a las élites, dejando de lado a la gente. El pueblo tiene el derecho de decidir sobre quiénes imparten justicia, tal como lo hace con sus representantes en el Ejecutivo y Legislativo. No cabe duda de que hoy la justicia es todo menos justa, y sustento lo dicho en datos duros expuestos por la propia ministra Leina Batres. De cerca de 250,000 resoluciones y jurisprudencias emitidas, únicamente 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y solo 13 al derecho al agua. En contraste, se han emitido alrededor de 12,845 resoluciones en materia de impuestos y proporcionalidad tributaria, 1,387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso han llegado a considerarlo derecho humano. Esto muestra claramente hacia dónde ha estado enfocada la justicia en nuestro país. Quienes hoy se manifiestan en contra de esta reforma son, en gran parte, aquellos que han hecho del Poder Judicial un bastión de privilegios. No temen por la justicia, temen perder los beneficios que por años han obtenido de un sistema opaco, distante de la ciudadanía. Es hora de que el Poder Judicial también rinda cuentas ante el pueblo. Por ello, un servidor votará a favor de esta reforma al Poder Judicial. Y no solo es una decisión personal, es el mandato del pueblo que me confirió a través del voto y que no traicionaré esa confianza. Esta transformación es necesaria para construir un país más justo, en el que todas las instituciones sirvan verdaderamente a quien deben servir. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias. Es cuanto, compañero presidente. Se concede el uso de la tribuna al diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante. Adelante, señor diputado. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, buena noche a todas, a todos, diputadas, diputados, a los representantes de los medios de comunicación, y me dirijo con respeto al pueblo hidalguense. Hoy hago uso de esta tribuna con profundo pesar. Son días aciagos para la República. En unos minutos, me queda claro, será aprobada esta reforma judicial que, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, constituye un retroceso democrático y atenta contra los cimientos en los que descansa la República Mexicana. Sin duda, estamos de acuerdo con quienes han expresado que es importante revisar y reformar el sistema de justicia. Un sistema es tan fuerte como el eslabón más débil. Hace falta que revisemos las policías, las procuradurías, las defensorías públicas, los peritos, por supuesto que el Poder Judicial. Necesitamos una revisión y una reforma integral. Esta reforma, lamentablemente, no es la respuesta a la sed de justicia del pueblo mexicano. Esta reforma no le va a garantizar justicia al pueblo, no le va a garantizar justicia a las mujeres, no va a garantizar justicia a las madres buscadoras, a las campesinas, a los campesinos, a los trabajadores. Sin embargo, el camino es largo. Seguirá un proceso para buscar que a través de la fuerza de la ley, a través de diversos medios de impugnación,
pueda detenerse esta reforma que hoy Hidalgo estará aprobando y que se suma a otros congresos de las entidades estatales que la han aprobado ya. Lo hemos señalado también. Es falso que vaya a ser el pueblo quien elija con el voto popular a sus juzgadores. En realidad lo que va a pasar es que es una pequeña lista diseñada por quienes ostentan el poder y sobre esta será por la que se vote, por la que el pueblo vaya a votar. En realidad no es un mecanismo democrático. Hoy quiero decirles, la vía legal y la justicia prosperará. Se hablaba aquí del poder reformador. El poder reformador lo constituimos la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y los congresos de las entidades federativas. Sin embargo, el poder reformador no puede ir en contra del propio espíritu de la Constitución. Tendría el Congreso mexicano que erigirse en poder constituyente para modificar la naturaleza de uno de los poderes del Estado. Hoy estamos modificando el propio pacto y hay 3 momentos fundacionales en la historia constitucional de este país. La Constitución de 1824 con una profunda vocación federal. La Constitución de 1857 con una visión liberal. Y la Constitución de 1917, que fue en su momento la Constitución con el mayor contenido de derechos sociales en todo el mundo. Tendríamos que estar ante el poder constituyente para poder reformar uno de los poderes del Estado. La división de poderes es un principio fundamental de toda democracia, es un principio fundamental de nuestra República. La división de poderes, compañeras, compañeros diputados, evita la tentación de caer en el abuso del poder. Someterse al imperio de la ley, al imperio de la Constitución, garantiza los derechos y libertades del pueblo mexicano. Nosotros no estamos a favor del dispendio de los recursos del pueblo de México. Nosotros no venimos a esta tribuna a defender privilegios. Lo que hoy estamos aprobando trasciende y hoy se está inscribiendo en la historia del país una página que en un futuro, en algunos años, en algunas décadas, la historia se encargará de juzgar. Parafraseando a Bobbio, cuando se tiene el poder se puede hacer lo que se quiera, pero justamente porque se tiene el poder, la opción debe ser siempre hacer lo que se debe. Muchas gracias. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Cintia Citlali Delgado Mendoza hasta por un máximo de 10 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Buenas noches a todas y a todos. Compañeros y compañeras, hoy nos convoca un momento histórico. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso decisivo hacia la verdadera democratización de un poder judicial que durante mucho tiempo ha estado fuera del alcance del pueblo. A lo largo de los años hemos sido testigos de cómo una minoría rapaz ha controlado la justicia en nuestro país, alejando las decisiones de los intereses del pueblo y colocándolas en manos de quienes ven la justicia como un privilegio, no como un derecho. Esta reforma, que ha sido presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy nos toca discutir y aprobar en el Congreso del Estado de Hidalgo, es una muestra de que estamos en una nueva era. Es una muestra de que es la era de la Cuarta Transformación, encabezada ahora por la doctora Claudia Sheinbaum. Esta
ha venido a poner al pueblo en el centro de todas las decisiones. El Poder Judicial no puede seguir siendo una institución inalcanzable, ajena a las necesidades y demandas del pueblo mexicano. Este es el momento de romper con esos viejos paradigmas y transformar el sistema judicial en un verdadero instrumento de justicia para todas y para todos. Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es que permitirá por primera vez en la historia que el pueblo elija a sus jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del voto popular directo. Ya no más designaciones a puerta cerrada, ya no más designaciones que respondan a intereses de unos cuantos. Serán las y los ciudadanos quienes decidan quiénes deben impartir justicia, porque el poder debe regresar a donde debió estar, en manos del pueblo. Con esta reforma no solo democratizamos la justicia, sino que damos voz a quienes han sido históricamente silenciados. Por eso, la propuesta también contempla reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, eliminando las 2 salas de la Corte para que todas las decisiones se tomen en el Pleno. De esta manera, se garantiza mayor transparencia y responsabilidad en las decisiones que afectan a millones de mexicanas y mexicanos. Además, se plantea que el periodo de los ministros se reduzcan de 15 a 12 años, porque nadie, compañeras y compañeros, debe eternizarse en el poder. Esta es una clara señal de que estamos avanzando hacia un poder judicial más dinámico, más cercano y sobre todo más comprometido con la justicia social. El presidente lo ha dicho en más de una ocasión. No se trata de socavar la autonomía del Poder Judicial, sino de acercarlo al pueblo. Y es que, compañeras y compañeros, el Poder Judicial no puede sentirse incólume, no puede actuar como un supremo poder conservador. No hay supremacía de poder. Todos somos parte del equilibrio de fuerza que sostiene esta democracia. La justicia no debe estar reservada para una élite, sino para todos y todas las mexicanas y mexicanos. Esta reforma también propone la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, un órgano que en su momento tenía el objetivo de supervisar la actuación de jueces y magistrados, pero que hoy en día no responde a las expectativas ni a las necesidades del país. En su lugar, se creará un órgano administrativo y un tribunal de disciplina judicial que, lejos de ser simples burocracias, estarán dedicadas a garantizar que quienes imparten justicia lo hagan de manera eficiente, transparente y apegada a los principios de la Cuarta Transformación. Nosotros, quienes fuimos electos por voluntad popular, tenemos una responsabilidad enorme con la gente. No le debemos nuestro cargo a ninguna cúpula de poder ni a ningún grupo de presión. Le debemos nuestra posición a las y los ciudadanos que confiaron en Morena para llevar adelante este proceso de transformación profunda. Y hoy les decimos, no les vamos a fallar. Sabemos que hay quienes se oponen, quienes quieren mantener el status quo. Pero esta legislatura no tiene miedo.
No tememos las presiones de ningún juez, de ninguna élite. Sabemos que el pueblo de Hidalgo y el pueblo de México está de nuestro lado. Durante décadas, el neoliberalismo castigó a nuestro país y el Poder Judicial fue cómplice de ese castigo. Las políticas de privilegio, de corrupción, de nepotismo encontraron refugio en un sistema judicial que servía a los intereses de una minoría. Pero esos tiempos se acabaron. Estamos aquí para hacer justicia, para devolverle al pueblo lo que le fue arrebatado. La reforma también establece plazos concretos para los jueces. 6 meses para resolver asuntos fiscales y 1 año para los penales. Esto es fundamental, porque no podemos seguir permitiendo que la justicia sea lenta, ineficiente y en muchas ocasiones inalcanzable. La justicia tardía no es justicia, y esta reforma busca corregir esa realidad que tanto ha afectado a nuestro país. Finalmente, compañeras y compañeros, no podemos olvidar la importancia de la renovación de los ministros en el 2025 a través de una elección extraordinaria. Esto permitirá un nuevo inicio, un nuevo ciclo en el Poder Judicial. Aquellos que aspiren a ser jueces o ministros deberán cumplir con un requisito claro, como tener títulos en Derecho, un promedio de al menos 8, 5 años de experiencia y ensayos sobre temas relevantes. Queremos a los mejores, no a los privilegiados. Este es un momento histórico. No es solo una reforma más, es una transformación que coloca al pueblo al centro de la justicia en nuestro país. Aprovechemos esta reforma con la convicción de que estamos del lado correcto de la historia, del lado del pueblo, del lado de la justicia verdadera. Muchas gracias. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Hilda Miranda hasta por un máximo de 10 minutos. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Los saludo desde la máxima Casa del Pueblo, a todas y a todos que nos encuentran en este recinto legislativo, a quienes también nos están viendo a través de redes sociales. Hoy somos parte de la historia con convicción, con el respaldo ciudadano. Me dirijo a ustedes desde la más alta tribuna del pueblo hidalguense, para refrendar y celebrar la victoria social. Reunidos en esta soberanía para ser parte del futuro de nuestra nación, con un tema tan sensible, la justicia del pueblo de México y de Hidalgo, la reforma judicial. Esta reforma no solo representa un cambio en nuestras leyes, sino una gran oportunidad de transformación profunda que debemos de entender y practicar en nuestro país. Recordemos que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ningún servidor público tiene ni puede tener una remuneración superior a la de nuestro presidente de la República en el artículo 127. Con esta reforma se hará cumplir esta demanda social, con el objetivo de evitar sueldos elevados y ofensivos para los ciudadanos.
ya que como todos sabemos que los servidores públicos, legisladores y todos quienes cobramos una remuneración con dinero del pueblo tiene que ser digno y justo para todos. Quiero reconocer la transparencia, la participación ciudadana como uno de los pilares fundamentales de esta reforma, con la elección ciudadana de jueces y ministros. Por primera vez, las y los ciudadanos tendremos la oportunidad histórica para poder decidir quiénes impartirán la justicia. Hoy es necesario aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Los impartidores de la justicia ya no serán unas figuras ajenas ni intocables para los ciudadanos. Por el contrario, serán representantes directos del pueblo, comprometidos con los valores y con las necesidades de nuestras comunidades. Con la creación de nuevas instituciones, estas entidades serán esenciales para supervisar y mejorar el desempeño del sistema judicial, asegurando el manejo íntegro, eficiente del nuevo Poder Judicial. Con la creación de estos órganos, damos un paso hacia un sistema judicial más fuerte, transparente, confiable, pero sobre todo vigilado por la ciudadanía, por el pueblo de México. Los beneficios para la sociedad en esta reforma que se aprobará no solo representan un cambio estructural, sino una oportunidad histórica para construir un México más justo, seguro, equitativo, con más oportunidades para todas y para todos. Un sistema de justicia transparente, eficiente, es fundamental para combatir la delincuencia, la corrupción y para proteger nuestros derechos humanos y garantizar también que todos los ciudadanos tengamos el mismo acceso a la justicia. Un ejemplo les voy a dar. El juez del Quinto Distrito del Proceso Federal en el Estado de México, quien en el pasado enero rechazó una orden de aprehensión contra la Fiscalía General de la República contra un exagente del CISEN implicado en el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Y si hablamos de más ejemplos para la justicia del pueblo bueno, recordemos también el gran atraso que existe, dando pues también más de 1 año y medio, por ejemplo, por mencionar algunas sentencias de amparo indirecto. Es decir, se estima que alrededor de más de 24,000 personas actualmente están esperando que se pueda resolver una sentencia. Y si recordamos otros ejemplos del pueblo de México también, porque tenemos otros datos, en el sistema tradicional hay más de 1,326 casos pendientes, como lo mencionaban algunas compañeras diputadas, sin resolver y que se tiene que esperar entre 5 a 10 años. Y por mencionar algunos ejemplos. Y si seguimos con los abusos de esta reforma que es necesario fortalecer, recordemos que existe en este sistema más de 26 personas de familiares trabajando en esta misma institución, por mencionar algunos datos del Consejo de la Judicatura que no se han actualizado y que son del 2022. Con esta reforma planteada de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es una oportunidad histórica para seguir fortaleciendo el sistema de justicia respaldado con la gran visión de una mujer, la primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. En Hidalgo, la reforma va de la mano con la visión de un gran líder estadista y transformador en nuestro estado. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, en nuestras manos está hoy cambiar la historia para que el día de mañana sea en beneficio
de nuestros hijos e hijas, nietos y seres queridos, para una mejor justicia para todas y para todos. Mi voto, por supuesto, es a favor, porque no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Hoy vamos a dar un paso muy importante, un paso valiente en Hidalgo, para que juntos sigamos transformando la historia. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva México! ¡Que viva Hidalgo! ¡Y que viva la Cuarta Transformación! Es cuanto, diputado presidente. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Mónica Leanet Reyes Martínez hasta por un máximo de 10 minutos. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Agradezco los medios de comunicación que difunden nuestras tareas y a quienes nos escuchan y ven a través de las redes sociales. Diputadas y diputados, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de construir la paz y un verdadero Estado de Derecho, que deje de proteger intereses de una minoría y tutele verdaderamente los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como el interés supremo del pueblo y de la nación. Justamente eso contiene el dictamen de la minuta que vamos a votar, cuyo objeto es renovar desde sus cimientos al Poder Judicial Federal y al de las entidades federativas. Esa fue parte de la plataforma electoral que propuso nuestra presidenta electa al pueblo de México desde su campaña, y también la de los y las candidatas de Nueva Alianza Hidalgo. Se ofreció el Plan C y las y los mexicanos, con 36 millones de votos, le dieron su apoyo mayoritario, el más grande en la historia para ser exactos. Como se mencionó por la presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la reforma judicial fue una iniciativa presentada el pasado 5 de febrero. Desde entonces, fue una propuesta ampliamente revisada y consultada, y el pueblo le dijo que sí el 2 de junio. No votarla sería traicionar la confianza de la ciudadanía. Esa es la legitimidad de la minuta que vamos a aprobar. Nunca hubo un engaño. Una reforma de tal calado no podría hacerse si no tuviera esa amplia consulta ciudadana. No estoy de acuerdo en que se critique la elección popular de los integrantes del Poder Judicial. Eso es dudar de la inteligencia de las y los mexicanos. No tengamos temor de cumplir con el artículo 39 constitucional. Recordemos que el pueblo pone y el pueblo quita, y tiene en todo tiempo el irrenunciable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El Poder Judicial requiere un cambio a fondo y la mayoría tenemos derecho a realizarlo. No dudemos de la capacidad de decisión de las personas. Cada una de ellas sabrá elegir de manera responsable las mejores propuestas y capacidades. Diputadas y diputados, hoy se pone a nuestra consideración una de las reformas más trascendentes en la vida parlamentaria de este Congreso. Hoy es una fecha histórica, porque así iniciamos en Hidalgo la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Con esta reforma se fortalecen los procesos democráticos del país y se le brinda a la sociedad la oportunidad de tener juzgadores sensibles a la exigencia de una justicia pronta y expedita, humana, cercana, sin privilegios y con sentido social. No es un golpe de Estado al Poder Judicial. La reforma de 1994 reformó 20 artículos de la Constitución, en donde se jubiló a 26 ministros, se creó un Consejo de la Judicatura y se designaron 11 ministros. Y no sucedió nada como se auguraba. No le tengamos miedo al cambio.
Tampoco vamos a sufrir una crisis económica por esta razón. Tenemos finanzas nacionales sólidas, las reservas internacionales más grandes de la historia, líneas de crédito abiertas y una confianza en la fortaleza de la moneda nacional. No será una tarea fácil, pero tenemos que esforzarnos para ello. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha señalado el rumbo y la primer mujer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, lo continuará a partir del 1 de octubre, con programas y acciones en favor de la gente, de la mano de nuestro gobernador Julio Menchaca, a quien desde esta tribuna saludamos y respaldamos. Por todo lo anterior, el Grupo Legislativo de Nueva Alianza Hidalgo votará a favor de la presente minuta. En Nueva Alianza Hidalgo decimos sí a la reforma al Poder Judicial. ¡Que viva Hidalgo! Es cuanto, presidente. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Tania Heréndira Mesa Escorza. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputada. Buen día a todas, todos y todes. Con la contundente votación del pasado 2 de junio, el pueblo le dio a los congresos el mandato para que sus congresistas reformemos la Constitución y hagamos lo que sea necesario con tal de que los principios de no mentir, no robar y no traicionar lleguen también al Poder Judicial, así como llegaron al Ejecutivo y al Legislativo durante este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. La votación del 2 de junio es un mensaje del pueblo de México de que un cambio en el Poder Judicial es indispensable y sería soberbio de nuestra parte ir en contra de esa voluntad. De esta reforma transformadora al Poder Judicial se han dicho muchas mentiras. Es mentira que cualquiera sin la capacidad, sin la preparación y sin la experiencia puede llegar a ser juez, ministro o magistrado. Es mentira que Morena elegirá a quienes serán jueces y magistrados. Esta reforma estipula que existirá un comité técnico de evaluación integrado por especialistas, tal como se hace para elegir diversas consejerías en otros organismos, y ese es solo uno de varios filtros. De esta manera, la Presidencia de la República está renunciando a su facultad de proponer una terna, incluso de nombrar a los ministros directamente cuando las y los senadores no se pongan de acuerdo. Así, la Presidencia de México le está dando todo el poder al pueblo. Es mentira que el proceso para elegir a las y los nuevos jueces, ministros y magistrados será exorbitantemente caro y que no podremos pagarlo. Este proceso de elección nos costará mucho menos de lo que le cuesta al pueblo los fideicomisos y fondos secretos. Mentira que la reforma afectará los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial, porque esta reforma acabará con los privilegios de las cúpulas, de las élites doradas de este poder, y con ese dinero se garantizarán las prestaciones y los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial. Le vamos a quitar a los de arriba para darles a los de abajo. Lo que sí va a lograr esta reforma es acabar con el nepotismo que mantiene a más de 16,000 relaciones familiares en el Poder Judicial, según datos de la propia Norma Piña. Decir que esta reforma busca la demolición del Poder Judicial es un despropósito y la oposición lo sabe. Pero después del mensaje contundente del pueblo de México el pasado 2 de junio, a la derecha ya solo le queda mentir. No alcanzan a ver que el pueblo está informado, que el pueblo está politizado. Por eso México sabe
que la reforma es solamente una manera diferente de redistribuir el financiamiento público y de nombrar a jueces y magistrados. El pueblo sabe que democratizar al Poder Judicial es legitimarlo y es garantizar el derecho de la gente a la real y auténtica impartición de justicia. Y es eso lo que no les gusta, que sea el pueblo quien decida, porque los conservadores se sienten superiores a todas, a todes y a todos los demás. Sienten que solo ellos tienen la verdad en sus manos y que solo ellos pueden elegir a las élites del Poder Judicial. Esa visión soberbia y conservadora no es nueva. En la época de la colonia se discutía si los pueblos originarios se les debía enseñar a leer porque la élite no tenía la certeza de que los indígenas tuvieran alma, igual que ellos. En el juarismo se infartaron porque un indio, como ellos le decían, había llegado a ser presidente de México y entonces una minoría rapaz trajo a un emperador europeo para que nos gobernara, porque el pueblo de México, según ellos, no era capaz de elegir bien a sus gobernantes. En la expropiación petrolera, la derecha conservadora decía que no íbamos a saber administrar nuestro petróleo y que debíamos volver a entregar los recursos a la élite nacional e internacional. ¿Y qué tal cuando en el 53 las mujeres les arrebatamos al conservadurismo nuestro derecho al voto? ¿Qué dijeron? Que no íbamos a saber elegir. Que si le daban el voto a las mujeres era como si votaran los curas y sacerdotes porque ellos regían nuestra voluntad. Decían que nosotras éramos incapaces de tomar decisiones por nosotras mismas. Y hoy, aunque hace mucho tiempo elegimos al Ejecutivo y al Legislativo, la derecha conservadora dice que el pueblo no será capaz de elegir a jueces, ministros y magistrados. En realidad, tienen miedo de que el pueblo decida y tienen miedo a perder sus privilegios, pero sobre todo los conservadores tienen miedo a que decidan las personas a quienes la derecha siempre ha menospreciado y minimizado con una visión racista y elitista. Hoy, como desde hace siglos, se nota su desprecio por el pueblo, pero no se han dado cuenta de que el pueblo es mucha pieza y con su voto el pueblo ya nos dijo desde el pasado 2 de junio que la reforma va. ¿Es cuánto, presidente? Con fundamento en el artículo 161 de nuestra ley orgánica, pregunto al Pleno si el dictamen que nos ocupa se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén a favor, levanten la mano. Gracias. En contra, favor de levantar la mano. Gracias. En abstención, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Mayoría por la afirmativa, en consecuencia, se encuentra suficientemente discutido. Con fundamento en los artículos 162, 169, fracción primera, 170 y 175 bis de nuestra ley orgánica y artículo 79 de su reglamento, pasaremos a la votación del dictamen en lo general y en lo particular, mediante votación nominal, la cual comenzará con el diputado Avelino Tovar Iglesias. En la primera fila de derecha a izquierda, posteriormente la segunda fila de izquierda a derecha, continuando con las secretarías
vicepresidencia y presidencia. Cada diputado se pondrá de pie y dirá en voz alta su nombre y apellido, manifestando el sentido de su voto. Para realizar el registro de los votos, se solicita al diputado secretario Francisco Javier Tellez Sánchez tome nota e informe del resultado en tribuna. Informo que para el caso del dictamen que nos ocupa, referente a minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere de la aprobación cuando menos de los 2/3 del número total de las diputadas y diputados que integran el Congreso del Estado. Comentando lo anterior, se inicia la votación. Avelino Tovar Iglesias, a favor. María Guadalupe Cruz Montaño, a favor. Carla Perales Arrieta, en contra. Carlos Alejandro Alcántara Carvajal, por el bien de México y de la justicia, en contra. Yarabi González Martínez, a favor. Juan Pablo Escalante Urbán, completamente a favor. Adeliberín Hernández, a favor. Julián Nochebuena Hernández, a favor. ¡Viva México! Paloma Barragán Santos, la reforma va, a favor. Cintia Delgado Mendoza, por quienes han sido históricamente silenciados, a favor. Alma Rosalía Espazo, a favor. Diana Rangel Zúñiga, a favor. La reforma judicial va, justicia para el pueblo. Roberto Esquia, contra. Hilda Miranda, a favor de la democracia, la transparencia y la participación ciudadana, a favor. Álvarez Hernández, a favor. José Luis Rodríguez y Gareda, en Hidalgo, la reforma va, por supuesto que a favor. También Heréndira Mesa Escorza, a favor de la reforma al Poder Judicial. Arturo Gómez Canales, a favor. Ifedira Isodas Islas, a favor de la reforma. Por los que no han tenido justicia, Miguel Ángel Moreno Zamora, a favor. Jorge Argüelles Salazar, a favor. Olivia Garzón Rivera, a favor. José María Alejandro Pérez Ramírez, a favor. Orquídea de Ramoy y Osorio, por todos los hidalguenses que anhelamos justicia, a favor. Claudia Luna, en contra. Monserrat Hernández, en contra. Marco Antonio Mendoza Bustamante, por la libertad y la justicia, por la República, en contra. Francisco Javier Tellez Sánchez, a favor. Por un Hidalgo con una justicia más pronta y expedita, Mónica Leonet Reyes Martínez, a favor. Andrés Velázquez Vázquez, a favor. Diputado presidente, le informo que se obtuvo la siguiente votación: 24 votos a favor, 6 votos en contra, 0 abstenciones. ¿Es cuánto, presidente diputado? Gracias, señor diputado. Derivado del resultado, es aprobado
el dictamen. Solicito a la Secretaría instruya para la elaboración del decreto correspondiente y se envía al titular del Poder Ejecutivo Estatal para su trámite constitucional. Se envíen copias certificadas del decreto al Honorable Congreso de la Unión y a la Secretaría de Gobernación Federal. Para concluir, se cita a las diputadas y los diputados integrantes de la 66ª legislatura a sesión ordinaria para el día miércoles 18 de septiembre del año 2024 a las 11 horas en el Salón de Plenos. Compañeras y compañeros integrantes de esta legislatura, es importante reconocer el esfuerzo y la participación responsable de todas y todas en esta sesión. El trabajo legislativo de cada uno de ustedes logró grandes avances en temas tan significativos como la reforma judicial. Es un momento para reflexionar sobre los beneficios presentes y futuros que implica esta reforma, beneficios que son de y para la gente, como el acceso a la justicia, garantía de los derechos humanos, transparencia en la elección de juezas y jueces, erradicando la corrupción y el nepotismo en un poder judicial. Se ha creado un sistema judicial más justo y equitativo. Hidalgo le ha cumplido a su gente. En Hidalgo la reforma judicial va. Muchas gracias. Buenas noches. Desahogados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión.